las comunidades y sus líderes. Y ante todo quiero partir de lo que sería una comunidad. Yo me acuerdo que alguna vez fui al norte de México, ahí en la frontera con Estados Unidos, algunas charlas que me habían pedido. Y hablábamos de la comunidad. Les advierto que en esa ocasión todavía no conocía yo la renovación, sino que precisamente en esa reunión una señora me dijo: oye, ¿tú sabes qué cosas son los pentecostales? Y bueno, pues es una buena cosa el ecumenismo. Dice: no, si son católicos. ¿Cómo que católicos y pentecostales? Y ahí fue donde empecé a conocer un poco de esto. Pues en esa ocasión, se supone, más bien dicho, en esa ocasión me habían pedido que hablara yo sobre las comunidades. Y estaba yo hablando de las comunidades, no precisamente de la renovación, pero sí de comunidades cristianas. Y me acuerdo que en esa ocasión, por alguna cosa que ahí se presentó, se preguntó, me hacían decir, me preguntaban si era posible que un grupo que estaba trabajando, por ejemplo, en movimiento familiar cristiano o un grupo de catecismo, se podría llamar una comunidad cristiana. O sea que y yo decía, pues sí, puede ser. Dice: bueno, entonces mañana podemos decir que todo lo que estamos haciendo aquí se va a convertir en comunidades. Digo: bueno, no tampoco, porque las comunidades no se hacen ni por decreto, ni se hacen de la noche a la mañana. Las comunidades son algo que tiene como un proceso. Miren, un ejemplo sería el del matrimonio, la comunidad conyugal y familiar. Pues no se hace de golpe y porrazo. Se conocieron hoy y mañana ya son comunidad. Pues no es cierto. Tiene que pasar mucho tiempo entre que se conocen, se aceptan y de veras deciden, les insisto, deciden ser comunidad, y después formalizan aquello, y después ya comprometidos van haciendo que aquella comunidad realmente vaya creciendo hasta que sea un ejemplo de lo que Dios ha querido que sea la humanidad. Por tanto, las comunidades no son una cosa que se hace de repente, sino que se hace muy sencillamente, con paciencia y poco a poco. Yo les quiero decir a ustedes también una experiencia respecto a mi propia comunidad, aquella que viví cuando yo estaba todavía como sacerdote al frente de ese grupo en el cual el padre Humberto me hizo un día el favor de asistir, y después de seguir allí tomando su curso de iniciación, etc. En esa comunidad empezamos sencillamente pues tratando juntos de unirnos para buscar al Señor. Gracias. Juntos buscar al Señor. Yo diría que eso fue lo que nos unió. A diferencia de lo que yo tenía antes, aquí les voy a confesar otra cosita, ya ven que estoy confesándome de ustedes, delante de ustedes, a ver si después me dan la solución. Bueno, yo tenía un grupo amplio de personas y unos cursos que llamaba yo vanguardias comunitarias, que se basaban principalmente en la doctrina social de la Iglesia, que también ayudaban a tener una cierta conversión interior, etc. Yo diría cosa muy buena. Pero ese grupo me había dado a lo largo de unos 7 años o más, pues un grupo de unas 400 personas que más o menos estaban muy de acuerdo con aquello. Las otras 1200 como que no estaban muy de acuerdo, ya se habían desperdigado. Pero esas habían quedado. Y sin embargo, cuando yo entré a la renovación, me dejaron todos y nomás se quedaron conmigo 15. Y yo pues acepté los 15. Y con esos 15 y otros que querían buscar al Señor, empezamos. Y al empezar, íbamos todavía un poquito
a tientas porque era el primer grupo de renovación que existía en México y pues íbamos sin saber mucho por dónde caminar. Fuimos caminando y me encontré que en ese grupo, a diferencia del grupo anterior, había gente de todos los niveles sociales y económicos y culturales. Entonces teníamos personas que venían de zonas muy ricas y personas que venían de zonas muy pobres, de lo que allá llamamos los paracaidistas, o sea, los invasores de terrenos. Y me daba a mí, que por mi mentalidad y mi formación he tenido más bien una formación sociológica y de ciencias sociales, pues me daba a mí una impresión rara, sobre todo habiendo estado acostumbrado a que el nivel de personas con el que yo trataba, pues era más o menos uno determinado, con sus más y menos, pero no tenía yo ni gente muy rica ni tampoco gente muy pobre, aunque sí iba yo a trabajar con gente muy pobre. Entonces me encontré que ese grupo de la gente que buscaba al Señor era gente que era de todos los niveles y me llamaba la atención eso. Íbamos caminando e íbamos nosotros instruyéndonos con mucha sinceridad. Eso sí encontré en todos, mucha sinceridad en la búsqueda del Señor. Pero en esa búsqueda del Señor, normalmente fuimos cayendo hacia lo que es la fe y la práctica de la fe. Por tanto, la fe no como ideas nada más, la fe no como verdades de fe, sino la fe como práctica de la fe. O como dice Santo Tomás, la fe con la que se cree, no nada más la fe que se cree. O como dice Pablo VI, la fe la fe subjetiva, no nada más la objetiva. Es decir, la actitud del creyente. Y allí tuvimos que caer. Y entonces íbamos examinándonos en la manera de responderle al Señor en la fe. Y normalmente en ese grupo de personas que todavía no podíamos llamar comunidad, pues unos a otros se iban preguntando, iban escuchando, todo lo conversábamos juntos y entonces me empecé a dar cuenta de una cosa, que la gente, todos, independientemente de su condición social, eran personas que buscaban cómo era la fe de los demás, pero buscaban ayudarles a vivir la fe. Es decir, buscaban cuál era la voluntad de Dios para esa persona. Buscaban pedirle a Dios para que esa persona aceptara esa voluntad, para que la llevara a cabo y después se gozaban en la respuesta que esas personas daban a esa voluntad de Dios. A la hora que esto se iba haciendo, empezaba a haber una comunión entre unos y otros. Y en esa comunión encontré yo personalmente, con mi mente, con mi análisis, encontré que allí empezaba a nacer una comunidad. O sea, la comunidad empieza en el momento en que los miembros de un grupo, en el sentido nuestro católico cristiano, en el momento en que los miembros de un grupo se empiezan a comprometer, a cuidar la fe de sus hermanos. Y allí está la profundidad de la verdadera vida comunitaria. A diferencia de lo que yo había ido a enseñar allá en aquella ciudad fronteriza, donde enseñaba yo que, fíjense nomás qué cosas andaba yo predicando. Andaba yo predicando que la vida comunitaria tenía que pasar por 3 pasos, decía yo. Primero, por una creación de una amistad. Segundo, por hacer una amistad productiva. Y tercero, llegar a la caridad. Así decía yo. Era el plan que me había trazado. Pero en realidad me veía yo esto, que llegaba yo a un barrio determinado
Y hacer una amistad, pues podía hacerlo, es decir, reunir personas 1, 2 o 5 veces para estar todos juntos en un plano así más o menos ligero. Y todo el mundo está de acuerdo en esas cosas ligeras. A la hora que yo les llamaba a hacer una amistad productiva, es decir, vamos a comprometernos en algo, el grupo se reducía a su tercera parte. Y allí ya no había tanto compromiso. Y allí quedaban los que se apreciaban unos a otros, se caían bien y por eso permanecían. Pero luego, en tercer lugar, la caridad, lo digo con mucha sencillez, nunca llegó. Entonces nunca vi que este plan que yo tenía diera resultados. Pero en cambio, cuando vi en la renovación que la gente se interesaba por la fe del hermano, allí vi yo cómo iba creciendo la intensidad de la relación de unos con otros. Y entonces la vida comunitaria no estaba basada en que se caían bien unos a otros o en que fueran más o menos de la misma clase social o nivel cultural. Mucho me acuerdo de que todos poníamos mucha atención a lo que una señora de esos lugares marginados nos decía, porque era una vida de fe en medio de dificultades fuertes, y aquella persona lograba captar la voluntad de Dios y la llevaba a cabo a pesar de las dificultades, con una gran fe. Y aprendíamos nosotros, aprendían las señoras ricas y aprendía el sacerdote mucho de aquella mujer. Y entonces el aprecio ya no se pasaba en cosas exteriores. La comunidad cristiana no se basa en aquello que los hombres hacemos como divisiones nuestras. La comunidad cristiana se basa en la fe y en el cuidado que nosotros tengamos de la fe de unos para con otros. Quisiera que este punto no lo olvidaran más, porque si nosotros queremos hacer comunidades como por decreto, o que está un grupo y le decimos, bueno, de hoy en adelante somos la comunidad de San Juan Bautista, pues no se puede. O si decimos, bueno, nosotros somos un grupo de gente más o menos estable, nos tratamos bien, pero ¿por qué se tratan bien? ¿Porque se caen bien? ¿Porque tienen los mismos gustos? Eso no es comunidad de fe, eso es comunidad de amigos. Sigan siendo amigos, pero no se llamen comunidad de fe. Entonces, ¿en qué se basa la comunidad? A la hora en que tú y tu hermano y tus hermanos estén comprometidos unos con otros a vivir la fe y a ayudarse a vivir la fe y a cuidar la fe del hermano y ayudarlo a que alcance todo el grado de santidad que Dios le ha querido para esa persona. Entonces, no es cosa exterior, no es una cosa material, no es ni siquiera una cosa cultural, es más bien algo de tipo totalmente espiritual, es decir, de la fe. Bueno, por tanto, miren, la comunidad no es precisamente vivir todos juntos. Claro que los padres jesuitas viven todos juntos, pero no podemos decir siempre que sea precisamente una comunidad, ¿verdad, padre? Es cierto. Conste que lo digo yo porque en la vida del seminario también vivimos juntos, pero no siempre. Les voy a contar una cosita de las comunidades. Había 2 mujeres que se conocieron y fueron muy buenas compañeras durante toda la escuela primaria y la secundaria, y muy bien. Y después pasaron ya a la escuela media para la universidad y ahí se despidieron. Y entonces sucedió que una se casó y la otra se fue de monjita. Y después de muchos años, ya que empezaban a peinar sus canas, ¿verdad? Y a tapárselas así una con la toca y otra con esas cosas. Bueno, entonces se encontraron, ¡ay, qué gusto de verte! Y dice, ¿cómo te ha ido? Y la señora, la casada, le dice, bueno, pues sabes, como tú sabes, pues uno tiene mala suerte a veces y el marido no sale tan bueno y que quién sabe qué, y a veces que se emborracha y a veces que esto. Bueno, el consuelo a veces son los hijos, pero también que los hijos quién sabe cuántas cosas.
Ah, pero a ti te debe haber ido muy bien, pues no tienes estos problemas. Dice, bueno, te diré, mira, en cuanto al esposo, muy bien. Pero las cuñadas... Bueno. Entonces, la vida comunitaria no es precisamente un vivir juntos, aunque muchas veces podemos decir, la vida comunitaria exige cierta convivencia. Tampoco es solamente una buena organización de un grupo. Puede haber un grupo muy bien organizado, pero no es comunidad. Tampoco es la realización de actividades. Somos una comunidad porque hacemos todo muy bien hecho y tenemos muchas actividades y nos estimamos allí. Pues todavía no es comunidad. Tampoco es algo así como un lugar o un ambiente donde nos llevamos bien. Porque nos podemos llevar muy bien porque, pues bueno, no tenemos mayores problemas, pero eso no es comunidad. Nadie dice que la comunidad deba ser una cosa que no tiene problemas. Por ahí un santo jesuita decía esto: mi máxima penitencia es la vida comunitaria, ¿verdad, padres? San Juan Verde, me parece. Por tanto, no es precisamente un ambiente donde nos llevamos bien. Tampoco es eso de compartir las cosas o la vida. Pues sí, está bien compartir, pero no necesariamente es la vida comunitaria. A la luz de mi experiencia y de lo que les acabo de decir, yo les daría una descripción. La comunidad es un ambiente donde se va haciendo efectiva la actividad de Jesucristo. Donde se va haciendo efectiva la actividad de Jesucristo. Y esa actividad es, por una parte, la salvación del pecado y por otra parte, la donación del Espíritu hasta la santidad. Y en este sentido podemos decir, la comunidad es obra y regalo del Espíritu Santo realizado con nuestra colaboración. Bueno, entonces por favor no se me precipiten a llamarle comunidad a lo que todavía no lo es. Una cosa es que aspiren ustedes a que eso sea comunidad y otra cosa es que ya lo sea. Bueno, ahí se los dejo esto para que lo piensen. Después hablan y murmuran. Digo murmuran, no dije yo que critiquen, también critiquen si quieren. Bueno, ahora, al frente de esas comunidades normalmente debe haber un líder. Y nosotros hablamos de líder y vamos a entender un poquito lo que es el líder. No se vayan a sentir aludidos si encuentran ustedes algo así que se parezca a ustedes, lo que yo voy a decir. Bueno, el líder no es un gerente de la comunidad. No es un administrador de la comunidad, porque hay algunos líderes que dicen: yo soy el que mando aquí, yo soy el que administro, aquí se hacen las cosas como yo digo, yo sé organizar, ustedes no saben, etcétera. No, el líder es una persona que ayuda a los demás como grupo, ayuda al grupo a vivir la fe. Pero, óiganlo bien, vivir la fe, no vivir lo que dice el líder. ¿Qué significa ayudar a vivir la fe? Miren, yo les daría una descripción sintética de lo que es un paso en la fe. Primero, estar en una circunstancia concreta. Y eso, toda la vida y todos los momentos estamos en una circunstancia concreta. Y en esa circunstancia concreta tener la fe que Dios quiere salvarnos, darnos su salvación. Segundo, buscar esa voluntad de Dios. Y conste que buscar la voluntad de Dios no significa buscar lo mejor que hacer. O sea, qué cosa es lo más bueno, qué cosa es lo más conveniente, sino la voluntad de Dios, que puede ser que no sea lo más conveniente o lo que más nos agrade o lo más buenecito.
sino la voluntad de Dios. Tercero, darse cuenta que nosotros no podemos por nosotros mismos realizar esa voluntad de Dios. Aunque se trate de cosas fáciles, porque Dios no nos pide la materialidad de los actos, sino que nos pide a nosotros que aceptemos su voluntad y que hagamos un acto salvífico. Y por ser salvífico no lo podemos hacer sin la ayuda divina, aunque sea muy facilito. Cuarto, que nosotros pidamos la fuerza para realizar ese acto. Quinto, que lo realicemos y tengamos esa experiencia mística o misteriosa de que Dios actúa con nosotros y nosotros con Dios. Y hecho ese acto, conocer al Señor. Punto sexto. Conocer al Señor. Al Señor se le conoce por la fe, pero por la fe vivida, donde conocemos y tratamos al Señor. Por tanto, un líder tiene que ayudar a su comunidad a vivir, a descubrir en las circunstancias concretas de su vida la voluntad de Dios. Ayudarlos a que tengan humildad para que sepan decir, yo no puedo hacer eso. Ayudarlos a pedir la voluntad de Dios, a pedir la fuerza de Dios. Acompañarlos para que la hagan, porque no pueden hacer la voluntad de Dios en lugar de los interesados. Y por último, tiene que ayudarlos a gozarse en el conocimiento del Señor. Hermanos, la actitud de un líder así no es la de un organizador, sino la de alguien que acompaña, sobre todo en los principios, como cuando una madre toma de sus manitas al niñito y le enseña a dar los primeros pasos. Nomás lo detiene para que dé los pasos, pero no le mueve las piernitas. No, el niñito debe mover sus piernitas y hacer él solo las cosas, hasta que después es capaz de caminar por sí solo. Y ya que sabe caminar por sí solo, entonces hay que enseñarlo a correr. Pero enseñar a correr, no nomás dejarlo que corra. Y después que ya sepa caminar y correr, hay que quizá enseñarlo a caminar en la arena, que no es lo mismo, en el desierto, que no es lo mismo que caminar sobre un piso firme, o que caminar en piedras sueltas, o que caminar en la nieve. Entonces son cosas distintas que hay que ir aprendiendo. Y el líder no va a poder enseñar si no lo sabe él por su propia experiencia. Entonces tiene que caminar en la fe y él mismo ir dando respuestas en la fe cada vez más hondas y más profundas al Señor para ser un verdadero líder. Su liderazgo, por tanto, consiste más en su vida de fe que en su organización. Ahora, vean ustedes, cuando tiene que enseñar, no confundamos el enseñar con el ser un maestro que toma el pizarrón y un gis y les dice a los alumnos, tomen nota de esto. Eso es el maestro que nosotros ahora conocemos. Pero el maestro Jesús es más equiparable a lo que eran antes el maestro y su aprendiz. El maestro no enseñaba teorías, sino enseñaba cómo hacer las cosas. El maestro ebanista tomaba un muchachito y entonces ese muchachito tenía que aprender en primer lugar a tomar el martillo, porque no cualquiera sabe clavar. Todos podemos dar golpes, pero saber clavar es otra cosa. Todos podemos dizque cortar una madera, pero otra cosa es saber cortarla. Y hay que saber tomar el serrote, y hay que saber mover bien el serrote, y hay que saber guardar la rectitud con que debe ir caminando ese serrote. Y después todos los demás instrumentos, hasta que entonces aquel aprendiz está en capacidad de hacer su obra, y su obra maestra, que lo puede constituir en maestro. Así nosotros, cuando seguimos al Señor, tenemos que aprender
la sabiduría de la vida, pero la sabiduría de la vida no como ideas, sino como modos concretos de vida. Y el líder tiene que ayudar a saber vivir. No tiene que imponer, pero sí tiene que dar la experiencia con la que Dios le ha ido a él ayudando a vivir la fe. Tercero, no es un consejero que ayuda con una dirección psicológica. Dejen que los que tengan necesidad de ayuda psicológica vayan primero a un sacerdote y después, si el sacerdote los dice, que vayan con el psicólogo, etc. Pero no es para eso, porque los consejitos guárdenselos. Si les funcionaron a ustedes, déjenselos ustedes, pero no son para los demás. En cambio, lo que tiene que hacer es el cuidar la fe del hermano. Y las personas que saben cuidar la fe del hermano son personas que le ayudan a escuchar a Dios y a saber responderle. El líder tampoco es un representante al estilo de la política, que tiene sus representantes. Ahí viene el grupo de personas a los que yo lidereo y yo soy el representante de ellos ante el Consejo Diocesano y yo, etcétera. No, eso no es. No somos representantes de nada. Somos simplemente hombres dignos de confianza, llenos de fe, de sabiduría, con dominio de nosotros mismos. Tampoco el líder es el dueño de la comunidad, porque hay personas que dicen, aquí no te me metes, sabes, esta es mi comunidad, es mía. Casi como quien dice, yo la compré. Porque así no es la vida de Dios. Acuérdense de San Juan Bautista. Él tenía su comunidad de discípulos. Y cuando pasa Jesús le dice, este es el Cordero de Dios. Y se fueron 2 discípulos. Bendito sea Dios que se fueron. Se fueron siguiendo al Señor. Entonces no es el dueño. Y qué precioso es poder decir, pasaron por mi comunidad tantas personas. Yo les quiero decir que a mí me ha gustado mucho una cosa. Tuve esa comunidad que fue pues bastante grande y bastante sólida. Pero esa comunidad, cuando me hicieron obispo y me cambiaron de ese lugar, pues tuvo que dispersarse. Pero se dispersó y se fue a meter por otras comunidades. Y ahí siguieron y siguen, después de 9 años, viviendo su vida de fe y su vida comunitaria con intensidad. Alguna que otra vez he tenido la ocasión de vernos reunidos otra vez. Y me da el gusto porque hagan de cuenta ustedes que no he faltado ahí más que 8 días. Nos volvemos a encontrar y siguen vivos en la fe y creciendo en la fe, y yo diría con más intensidad. De manera que entonces nadie es dueño de ninguna comunidad. El líder tampoco es el que es mucho más porque tiene todos los carismas. Eso de que tengo todos los carismas no es cierto, Alguna vez oí por ahí un chiste que alguien decía que tenía todos los carismas. Digo, ¿sabes qué? Los carismas son para servir a la iglesia. Y la iglesia toda es carismática. Y si tú tienes toda la iglesia, todos los carismas, eres toda una iglesia. Y eso no puede ser. Entonces, el líder no tiene todos los carismas. Que lo sepa bien claro. Y que se dé cuenta que entre las gentes a las que él ayuda, hay gentes que tienen carismas que él no tiene. Bien importante eso, Y nosotros no somos los que decimos, yo sé y yo digo y yo distingo, etc. No, uno tiene que estar con mayor humildad dentro de aquel grupo. Acuérdense que Moisés fue el gran legislador y el gran conductor del pueblo hebreo desde Egipto, saliendo de allí y pasando 40 años por el desierto, y los llevó hasta la puerta del río Jordán. Pero no pasó. Y él, el legislador, de ese legislador nos dice la Biblia, era el hombre más humilde de la tierra. Si en algo tienen que distinguirse los líderes es en la humildad. Pero por favor que no digan, tampoco es, a mí en humildad nadie me gana, porque eso tampoco está bien.
También podemos decir, el líder no es el que habla bien, no es el que tiene buenos planes, sino que el líder es una persona que ayuda a otras a realizar en cada circunstancia la vida de fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Vamos a hablar unas cuantas características del líder. El líder el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 5, del 1 al 5, nos dice: a los ancianos, es decir, a los presbíteros que están entre vosotros, les exhorto yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, partícipe de la gloria que está por manifestarse, apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Hablemos de unas cuantas cualidades de líder. Repito, vayan tratando de ver esto en sus propias vidas. La primera es apacentar. Es un verbo muy bíblico que se refiere, por tanto, a las ovejas. Y apacentar significa, pues lo que hace el pastor: saca las ovejas, las conduce a donde hay pasto, las hace que coman, las cuida, les da de beber, las vuelve a su dehesa, los hace que duerman, que descansen. Si hay alguna enferma, la atiende en especial. Bueno, es una labor que hay que hacer voluntariamente y sin interés de obtener ganancia propia. Mira, pues yo no cobro por ser líder. Voy a ver. Si ninguno de ustedes quiere ni ha pretendido sacar aprecio de los demás porque están ustedes sirviendo, les diré, están bien, no cobran nada. Pero si les gusta que los aprecien y les digan cosas bonitas, están cobrando. Muy importante esto. El que sirve, sirve y nada más. Después verá si sirve bien o si sirve mal para corregirse, pero no para que le digan cosas bonitas. El líder enfermizo es un líder débil y que tiene miedo, que pone mucha atención a la opinión de los demás. Es un líder que permite que la gente a que atiende, pues le responda a Dios a medias. Le permite a la gente que tenga así como componendas con lo que Dios le pide. Le permite a la gente que dé respuestas a medias a las inspiraciones y a las mociones del Espíritu Santo. Esos líderes no corrigen como Cristo corrige y no son capaces de conducir a las personas que tienen encomendadas, no son capaces de llevarlas a la santidad. Y el líder tiene que ir caminando por delante, pero también tiene que ir conduciendo a los demás a la santidad. Les diría yo aquí también esto: la persona que tiende a menos que ser santo, tiende a menos que ser hombre. Porque la santidad es para los hombres. Y no nos hagamos ilusiones, en el cielo solo entran santos, no entran los que están a medias. Entonces por eso hay que tender en serio a la santidad. El otro extremo del líder es el líder autoritario. Y lo que hace es hacer aparecer su inseguridad,
su afán de prestigio, de dominio, de señorío. Es un hombre que quebranta y destruye las iniciativas personales y que no deja que la gente le responda a Dios de manera original y que solamente sabe lo que son sus propios planes. Estos dos modelos de líderes, liderazgo enfermizo y liderazgo autoritario, no son según Dios. El liderazgo tiene que ser, ante todo, un modelo de vida cristiana que invite a seguirlo. San Pablo podía decir, con toda humildad, obrad según el modelo que habéis visto en mí. Ojalá que esto lo pudiéramos decir todos, Obren según el modelo que han visto en mí. La vida cristiana, por tanto, es un modo de vida más que una doctrina. Claro que es una doctrina, pero la doctrina siempre tiene que traducirse en un modo concreto de vida. Me gustó una cosa que una vez en Italia unas personas de un movimiento me decían: nosotros tratamos de hacer de cada una de las verdades reveladas un modo pedagógico de actuar. O sea, algo con lo cual traducir en vida lo que estamos aprendiendo. Y realmente he visto que eso lo realizan. Y entonces son personas que viven con muchísima sencillez su fe, pero la viven toda completa. Bueno, las responsabilidades del líder están desde luego en la evangelización. Tiene una responsabilidad. Él tiene que responsabilizarse de aquellos a quienes sirve, para que vayan realizando en su vida los pasos necesarios para llegar plenamente a ser evangelizados. Les tiene que ayudar a percibir el mal en su vida. Hay muchos líderes que lo único que hacen es hacer que la gente, vamos a decir, conducen un grupo nada más. Es decir, se convierten en gentes conductoras de grupos. O vamos a decirlo de otra manera, en gente que saben de dinámica de grupos. Pero no, eso no es liderazgo. El líder tiene responsabilidad de la evangelización de los suyos, de los que tiene encomendados. Por tanto, de que perciban el mal en su vida, que por tanto tomen conciencia de ser pecadores. Pero ayudarles en esa conciencia a la manera como Dios lo hace. Dios, cuando nos hace saber que somos pecadores, no nos recrimina. Dios nos ayuda a tomar conciencia de ello para querer ser liberados de eso. Les ayuda a convertirse, según hablábamos ayer de la conversión. Les ayuda a entregar su vida a Jesucristo, a confesarlo Señor de su vida. Los ayuda a que crean en su poder salvador, a que pidan Espíritu Santo, a que reciban con humildad los dones que Dios les conceda, a que aprendan a vivir paso a paso la fe. Los enseña a ser dóciles al Espíritu. Los enseña a ir distinguiendo y conociendo la acción de Dios en su propia vida. Y los ayuda a responder a Dios en las acciones que les va pidiendo poco a poco. Y también una cosa delicadísima, pero muy importante, los ayuda a descubrir su propio carisma y los ayuda a educar sus carismas. Y todo esto lo hace dentro de un ambiente de auténtico amor a las personas. No con un afán de dominio,
sino con un afán de servicio, teniendo en cuenta que debe saber a dónde los conduce, a dónde los conduce. Entre paréntesis, esta es la preguntita que les voy a hacer que hagan, en su grupo. ¿A dónde conducen ustedes su gente? No hemos terminado, pero esa es la pregunta. Tiene también responsabilidades en la comunidad. Tiene, por tanto, que cuidar que aquel grupo pues vaya transformándose poco a poco en comunidad, pero no va a ser a forzar para que haya comunidad, sino que la comunidad va a aparecer poco a poco en la medida en que todos van interesándose por la fe de los demás y van teniendo el cuidado de servirse unos a otros. Va a tener cuidado de que tengan un alimento sólido. Mis hermanos carismáticos, se los ruego por el amor con que Jesús nos ama, se los ruego por el Espíritu Santo que hemos recibido. No sean líderes que no dan alimento. De eso tienen que dar cuenta el Señor. Hay que alimentar con solidez, con pan bueno, sólido, que dé fuerza y vigor a aquellos a quienes servimos. Como decía Pablo VI a los líderes de la renovación en Roma, partir el pan de la sólida doctrina para todos el pueblo de Dios. Y para esto, ni me digan que son líderes si no estudian. ¿Me entendieron bien o se los repito? No me entendieron, ¿verdad? Que ni me digan que son líderes si no estudian, que está bien claro, ¿verdad? Tienen que estudiar. Y ayer me di cuenta que ni saben que el Papa tiene por ahí unas encíclicas, ¿verdad? Si se leen eso, verán qué riqueza tan tremenda, dada por el Espíritu Santo a aquel que es la cabeza de la Iglesia en estos años, a partir desde hace 10 años. Entonces, vivan con intensidad y estudien con intensidad. El líder tiene que también responsabilidad en su servicio al mundo. El líder debe cuidar con discernimiento de que el principal servicio que la comunidad dé al mundo sea un servicio de testimonio con poder de la salvación de Jesús. Miren, no se preocupen tanto por las tareas y las actividades. Están bien y deben venir, y tiene normalmente que hacerlo una comunidad, uno o muchos servicios. Pero lo principal que tienen ellos que dar testimonio es de que el Señor salva, porque a ese grupo, a esa comunidad, los ha salvado. A través de ese testimonio es como las personas pueden hacer que otros crean. Yo quisiera ahora leerles un poquito de lo que dice en la misma encíclica de ayer. Creo que sí les dio algo de curiosidad de saber qué encíclica era, ¿verdad? Bueno, ya la tienen apuntada, y por si no la tienen apuntada, aquí les va. Se llama Redemptor Hominis, se llama El Redentor del Hombre. Entre los documentos que publica Ediciones Paulinas es el número 76. Lo consiguen ahí ustedes en la librería espiritual, ¿sí? Librería espiritual. Ya fui a ver en la mañana y sí hay, Y que en la oficina de la renovación ya van a tener encíclicas para que ustedes no nada más las lean, sino que las estudien y las mediten en su oración delante de Dios, y las mediten y las den como alimento sólido a las reuniones a las que ustedes dirigen. Bueno, pues el Papa nos habla allí un poco de una cosa preciosa de la Iglesia. Habla de la Iglesia y nos dice que el papel de la Iglesia es reinar. Pero para la Iglesia y para Cristo, servir es reinar. Con que reinas, porque son más abundantes, y luego reyes, reinas y reyes. No me digan que son reinas y reyes si no sirven.
Si están esperando que las sirven ustedes, no son reinas ni reyes, son esclavos. Entonces, sirvan. Eso es lo primero que hay que hacer, servir. Si por consiguiente, dice el Papa, a la luz de esta actitud de Cristo, que no vino a ser servido sino a servir, a la luz de esta actitud de Cristo se puede verdaderamente reinar solo sirviendo. A la vez el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como el reinar. Mis hermanos, tomen en serio su llamado del Señor a servir. No sean personas que dicen, no, pues son tareitas a cumplir. Ningún tareitas. Es más un ser que un hacer. Es más un madurar que un hacer cositas. Exige el servicio mucha madurez. Para poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que saber dominarse. Es necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio. Nuestra participación en la misión real de Cristo está íntimamente unida a todo el campo de la moral cristiana y a la vez humana. Por tanto, tomen en serio su liderazgo. No es un puestecito que se ganaron a base de politiquillas, aunque haya muchos que los hayan ganado así, No es eso. Es una responsabilidad de parte del Señor para con su pueblo. Otra cosa más, dice el Papa, acerca de los grupos y los movimientos en especial. Debemos ser siempre conscientes de que cada iniciativa, renovación carismática, en tanto sirve a la verdadera renovación de la Iglesia y en tanto contribuye a aportar la auténtica luz que es Cristo, en cuanto se basa en el adecuado conocimiento de la vocación y de la responsabilidad por esta gracia singular. Voy a acabar de leer después. Entonces, primero dice el Papa, ¿va a servir para renovar la Iglesia? Si en primer lugar tenemos conciencia de nuestra vocación para servir y de nuestra responsabilidad de servicio. Esta gracia singular, única e irrepetible, mediante la cual todo cristiano en la comunidad del pueblo de Dios construye el cuerpo de Cristo. Conozcan bien su servicio. Y el Papa añade, este principio, regla clave de toda la praxis cristiana, regla clave de toda la praxis cristiana, debe aplicarse, dice praxis apostólica y pastoral, praxis de la vida interior y de la social. Debe aplicarse de modo justo a todos los hombres y a cada uno de ellos. También el Papa, como cada obispo, debe aplicarla en su vida. Los sacerdotes, los religiosos y religiosas deben ser fieles a este principio. En base al mismo, tienen que construir sus vidas los esposos, los padres, las mujeres y los hombres de condición y profesión diversas, comenzando por los que ocupan en la sociedad los puestos más altos y finalizando por los que desempeñan las tareas más humildes. Este es precisamente el principio de aquel servicio real que nos impone a cada uno, según el ejemplo de Cristo, el deber de exigirnos exactamente aquello a lo que hemos sido llamados, a lo que para responder a la vocación nos hemos comprometido personalmente con la gracia de Dios. Mis hermanos líderes, no sean líderes a medias.
Lo que les voy a decir no es un regaño, se parece, pero no es para ustedes, ¿eh? Estoy pensando en los líderes de México, porque en ustedes no los conozco. Miren, hay gente que se siente muy líder, pero no es capaz ni siquiera de ser puntual con su comunidad. ¿Cómo va a decirme esta persona que es muy fiel a su oración? No lo creo. ¿Cómo va a decirme esa persona que va a ser muy fiel en lo que es buscar la voluntad de Dios? Si deja todas las cosas medio sueltas y a medias. Uno tiene que exigirse, precisamente porque uno conoce para qué lo ha llamado Dios. Tiene uno que exigirse todo aquello que es necesario para cumplir aquella tarea que Dios nos ha encomendado. Y lo mismo, como dice el Papa, hay que aplicarlo al padre de familia, que al Papa, al presidente de la República, que al barrendero de la calle. Y no es precisamente América Latina un lugar donde nos distingamos por hacer las cosas muy bien hechas, ¿eh? Espero en Dios que esto lo tomen en cuenta. Voy a terminar con otro parrafito del Papa. La iglesia, que somos todos nosotros, es para los hombres. Ayer hablábamos de eso, ¿no es cierto? Es para los hombres, en el sentido de que, basándonos en el ejemplo de Cristo y colaborando con la gracia que Él nos ha alcanzado, podamos conseguir aquel reinar, o sea, realizar una humanidad madura en cada uno de nosotros. Humanidad madura significa pleno uso del don de la libertad que hemos obtenido del Creador en el momento en que Él ha llamado a la existencia al hombre hecho a su imagen y semejanza. Este don encuentra su plena realización en la donación sin reservas de toda la persona humana concreta en espíritu de amor nupcial a Cristo. Bueno, por tanto yo quisiera decirles, el ser líderes nos impone a nosotros el deber de llegar a una plena maduración humana. Y el líder que no tienda a la santidad, diga claramente, no quiero llegar a la santidad, por tanto no puedo ser líder. Tomen en serio su papel. Les repito, no es regaño. Estoy pensando en otros líderes, no en ustedes, porque no los conozco. Bueno, ahora sí vayan a responder esa preguntita. Aquí nos va a hablar nuestro coordinador.